hoy hablamos con Andrés Van der Horst, hijo, así es. Sí. Gerente general de la fiduciaria Reservas. A propósito de todo lo que se ha dicho, cosas dicen algunas ciertas, algunas no, modificaciones que debieron hacerse, otras que no, pero todo lo que se dice en torno a los fideicomisos o a la ley de fideicomiso y específicamente del fideicomiso Pedernales. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, primero agradecido de estar aquí. Bueno, y contento porque teníamos tiempo intentando, ¿verdad? Lástima que sea en crisis. Estemos viendo. Y esto es una crisis política y mediática, pero bueno, contento de estar aquí. ¿Qué es la ley de fideicomiso público? Para empezar por lo más light. Sí, mira. El fideicomiso en la República Dominicana es un instrumento legal, jurídico y financiero que, a diferencia de los otros países en Latinoamérica, donde se utiliza muy intensivamente, tanto en lo público como en lo privado, sobre todo en lo privado, llega a la República Dominicana muy tarde. Otros países como Panamá, Colombia, México, Argentina, esto ha sido un instrumento que tiene más de 100 años utilizándose. Porque es un instrumento que, como tal y lo dice su palabra, a nivel de su etimología inicial, es una encomienda de fe, es un instrumento de confianza. ¿Y por qué llega tarde? Bueno, porque básicamente quienes diseñan las políticas aquí no se percataron de que con ese instrumento se iba a generar confianza, iba a acelerar el proceso de financiamiento, sobre todo a nivel privado. Y es en el año 2011, cuando el presidente Leonel Fernández emite la ley de desarrollo hipotecario y fideicomisos, que con eso permitió dar las bases legales a todo lo que se conoce hoy como Ciudad Juan Bosch y todos los proyectos que han sido de vivienda de bajo costo. Luego de eso, en el año 2013, ya habiendo ese marco legal que no existía, el gobierno de Danilo Medina propicia y ejecuta y ordena el primer fideicomiso público de la República Dominicana. Mientras otros países tienen 300 fideicomisos como Colombia, 200 fideicomisos como Panamá, públicos, la República Dominicana no tiene el primero. Y entonces es Danilo Medina y Gonzalo Castillo quienes se embargan en la realización del primer fideicomiso público que se llama RD Vial. Con ese fideicomiso público han permitido financiar todo lo que ha sido las carreteras de la República Dominicana en los últimos 10 años, porque ahora, en abril del 2013, va a cumplir 10 años ese fideicomiso, que se ha manejado con mucha transparencia y ha sido, junto al fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, que vino años después, los dos fideicomisos públicos quizás más exitosos. Y hasta ese momento nadie lo había cuestionado. Ni siquiera el mismo Partido Revolucionario Moderno que hoy gobierna, en su momento lo cuestionó. Claro, no votó a favor de ellos. O sea, es un dato interesante, los congresistas que no votaron a favor de esos dos fideicomisos, que pasó por el Congreso, porque cada fideicomiso público tiene que pasar por el Congreso, fueron los diputados del PRM y los senadores, básicamente los diputados del PRM, que en ese momento eran oposición, pero nunca se quejaron, nunca hablaron mal de él. Pasa el tiempo y cuando llega Luis Abinader, encuentra en el fideicomiso una forma de él desarrollar una serie de proyectos en los cuales necesita un ingreso adicional y un financiamiento no tradicional. Para nadie es un secreto que el presidente Luis Abinader, en su campaña electoral, habló mucho de que parte de su desarrollo se iba a basar en alianzas público-privadas, otro concepto y otra ley que elaboró el gobierno anterior. Entonces, ¿qué se ha hecho con el fideicomiso? Desarrollar proyectos de vivienda. Ahora mismo el Estado está haciendo, conjuntamente con el sector privado, está construyendo en planes de construcción de unas 40.000 viviendas de escasos recursos para las personas que no pueden pagar 40.000 pesos por 40.000 pesos por un financiamiento, y a través del fideicomiso público pueden acceder al sistema financiero y pagando hasta 8.000 pesos. Pero además, lo más importante aquí es que el presidente, al recibir el gobierno y ver que uno de los principales desarrollos, o el único desarrollo que tiene el sur y toda esa región de Riquillo, es el desarrollo de esa parte de Pedernales y Cabo Rojo,
el presidente retoma un decreto de un fideicomiso público, el 186-15, que había emitido Danilo Medina, o sea, que lo decretó, lo formó, que es el fideicomiso público de Pedernales, el fideicomiso público turístico de Pedernales. El presidente lo que hace es lo retoma, lo renueva, evidentemente, lo pasa por el Congreso. Oh, sorpresa, ahora viene el tema de que los fideicomisos son un mal instrumento y que había que regularlo. Es por eso que hace un año el presidente Leonel Fernández, a propósito de aquella discusión con Punta Catalina, cuando el presidente tomó la decisión de hacerlo un fideicomiso público, que vuelvo y quiero aquí resaltar a tu público, para manejar temas como empresas públicas o ingresos públicos o proyectos especiales que no pueden ser manejados por el gobierno central, porque el gobierno central está configurado para el diseño de políticas, la regulación, etcétera, no para manejar empresas. Se utilizan dos medios. Usted hace una empresa pública, vamos a decir, una empresa pública, por ejemplo, son las EDES, son empresas públicas que cobran por un servicio. Que producen y cobran. Producen y cobran. Esa configuración no está prevista en un marco de administración central. Porque tú tienes que dar un servicio en base a una demanda específica a una persona que te están pagando. Para eso, vuelvo y repito, tú haces una empresa pública. U otra forma de hacerlo, hacer mediante un fideicomiso. ¿Cuál es la diferencia? Para retomar de nuevo con tu pregunta inicial y tratar de un poco ser didáctico en esto, que puede ser, a veces, parecer difícil, pero no lo es. ¿Cuál es la gran diferencia? Y me preguntará tu público, ¿por qué no se hace empresa pública? Bueno, porque con un fideicomiso eso entra dentro de una administración delegada del sistema financiero. Por lo tanto, inciden en su regulación entidades del sistema financiero como la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos. Por lo tanto, el cuidado que se le da a la administración es mucho más riguroso. A diferencia de hacer una empresa pública que entra a la administración normal pública. Y entonces vemos qué ha pasado con las empresas públicas y qué ha pasado con aquellas empresas públicas que han sido administradas que siguen siendo parte pública, pero también con el sector privado. ¿Y qué pasa? Que el riesgo es que mientras la administración pública esté manejada con un criterio serio y técnico, no hay problema. Malo es cuando eso se politiza y comienza entonces a darse esa empresa pública como si fuese un botín de guerra o un botín electoral para llenar eso de compañeros. Deja de ser una empresa que tiene que dar un servicio para que eso se comienza a politizar y llega ahí una persona que lo que está buscando empleo para sus seguidores. Con el fideicomiso no se puede hacer eso. Y es por eso que se decide hacerlo de esa manera. Entonces el presidente dice, bueno, vamos a coger Punta Catalina, que es una empresa que compite en el mercado, que no es naturaleza del Estado manejar. Vamos a sacarla, como bien dice la ley, del ministerio o de la CDE y vamos a hacer un fideicomiso. Hubo toda una explosión mediática y se reclamó, parte del reclamo en ese momento, estamos hablando hace un año, exactamente, de que no teníamos una legislación especial, no había una ley de fideicomiso público. Cuando en ninguna parte de Latinoamérica hay una ley de fideicomiso público. Hay ley de fideicomiso y hay reglamentaciones especiales, pero ley es la primera vez que se hace aquí. Bueno, el presidente promete que lo va a hacer, la envía al Congreso, pero decide que esa va a ser una empresa pública. Y esa ley comienza a verse en el Congreso. Se conoce en el Senado, se aprueba en el Senado sin problemas, y esa ley comienza a definir una serie de roles que tiene que tener el fideicomiso. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a la Cámara de Diputados, se va y se conoce en comisión, se ve en comisión, y cuando se va a conocer, entonces sale el PLD y la Fuerza del Pueblo, básicamente, pero toda la oposición, que eso no se puede, que eso lo que va a hacer es privatizar, que le va a dar la administración privada, y comienza a crearse toda una desinformación con la única intención, el único propósito
de quitarle la capacidad al presidente Luis Abinader de hacer lo mismo que hizo la oposición antes, con Ciudad Juan Bosch, con el fideicomiso del Finmovit, que es el fideicomiso que administra, que también se hizo en el gobierno anterior, que es el que administra las rutas que tiene el transporte interurbano, con el fideicomiso RD Vial, sobre todo con las carreteras, y con casi todos los fideicomisos, incluso con el fideicomiso de desechos sólidos, que también se hizo en el gobierno anterior. Eso es lo que se está buscando, Yulisa. Entonces, la ley de fideicomiso público, ¿qué se hizo? Primero, no fue por una intención ni parte de una agenda legislativa del presidente Luis Abinader. Fue un pedido de la oposición. Cuando se hace y se trabaja, entonces ahora no se quiere. Y cada una de las cosas que se han pedido y se ha discutido, se han enmendado. Y te voy a poner un ejemplo. La ley de fideicomiso público, en principio, decía bien claro que la elección de una fiduciaria podía ser pública o privada. No. Si es privada, decían, lo cual no es cierto, se privatiza, porque se pasa esa administración al sector privado. Bueno, el presidente dijo... Que es una de las principales denuncias de ahora, se están enajenando bienes públicos. Correctamente. Entonces, ellos mismos, sobre todo el vocero de la Fuerza del Pueblo, dice, bueno, es inconstitucional porque viola la parte de la Constitución que prohíbe los monopolios. Ah, perfecto. Vamos a ponerla. No, como quiera lo me voy a negar. Entonces, al final, Yulisa, la ley de fideicomiso público no es una agenda de Luis Abinader, porque cada fideicomiso se convierte en una ley, y me explico. Cuando se crea un fideicomiso, se crea mediante decreto, se hace un contrato con la fiduciaria, que en este caso es una fiduciaria eminentemente del Estado, y eso va al Congreso de la República y se ratifica como ley ese contrato. Por lo tanto, lo que son la enajenación de bienes, los traspasos de dinero, el control, todo ese tipo de cosas está en una ley. Pero bueno, perfecto. Vamos a hacer una ley. No, ahora no se quiere. ¿Qué es lo que hace la ley de fideicomiso? Bueno, le pone áreas grises, generaliza todo para que los fideicomisos individuales no salgan de ahí, pero tampoco se quiere. Por eso fue que el PRM ayer, en la sesión más larga que se ha conocido en los últimos 20 años en el Congreso, se impuso. E impuso la mayoría, así como la imponían anteriormente el PLD anteriormente. Lo cual, Yulisa, a nivel personal, yo no lo veo mal que se opongan. Yo lo que veo mal es que digan mentiras, cosas que no es cierto. Ayer tú tenías al amigo Luis Enrique de Santo Domingo Este, que tuvo una participación en el Congreso. Yo le estuve dando seguimiento por televisión. Y él hablaba y repetía algo que incluso un mismo dirigente del PRM lo tuiteó, que era que Lula, cuando llegó, eliminó 10 fideicomisos públicos. Eso es mentira. En Brasil no existe el fideicomiso público. Y Lula nunca dijo eso. Entonces, cuando usted ve que legisladores repiten eso en un hemiciclo, es porque usted dice, no, aquí no es que se quieran oponer, lo cual es legítimo, ¿eh? O sea, si yo fuera oposición, yo no le diera herramientas al gobierno y al partido de gobierno para seguir desarrollando y haciendo las cosas que yo hice. No lo voy a hacer. No se puede obligar a eso. Su función es oponerse. Pero no decir mentiras. Porque eso lo que hace es que le genera desconfianza a inversionistas, genera desconfianza a la población. Y además, usted no sabe en el momento que lo va a volver a utilizar porque lo utilizó antes. Entonces, en términos generales, vuelvo y te digo, la ley de fideicomisos públicos lo que busca es darle mucho más seguridad, mucho más resguardo a los fideicomisos públicos, partiendo de que siguen siendo un activo público. Hay varias preguntas que ha hecho la oposición que más que preguntas las ha convertido en afirmaciones. Ha dicho que no quieren supeditar la ley de fideicomiso al cumplimiento de las normas que establece la ley de compras y contrataciones, y que han hablado de cumplir con el principio de la ley y que esas son cosas distintas, y por ahí se ha tejido un discurso que posiblemente haya sido el principio de dinamitar el objetivo de la ley.
¿Qué piensas tú? Sí, mira, voy primero a la parte técnica y después a la parte política. Y no es que no es que yo quiera hacer de esto un debate político, pero lo es. Entonces poner un poco en contexto tu público para que entienda, porque quizás la parte técnica nos vamos a embarcar en un tema. La parte técnica es la siguiente. La ley 340-06 de compra y contrataciones establece, y lo pueden buscar, está en internet, lo pueden investigar, establece que esa ley norma los procesos de compra que va a tener el Estado. Y parte de eso es, en cada proceso, ellos tienen la facultad y la obligación de establecer, estamos hablando de la Dirección General de Compra y Contrataciones, mediante esa ley le da la facultad de emitir normas y reglamentos en cada uno de los diferentes tipos de administración pública. Por ejemplo, la refinería dominicana de petróleo, es una empresa pública que no se rige en base a la 340. Eso debería normarse. ¿Tiene un fideicomiso en la refinería? Es una empresa pública. Como la sede, o lo que son las sedes. Exactamente, pero eso no está. Las EDES también deberían tener un proceso de compra normado. Lo que pasa es que nunca ha tenido. Hay un solo reglamento. Entonces, ¿y cumplen la ley de compras y contrataciones? Sin sí, tener un reglamento. Bueno, ellos se llevan en base a un reglamento propio, pero no sale de la... ¿Qué es lo que dice qué decía la ley anterior? O sea, ¿qué decía la ley que salió del Senado a la Cámara de Diputados? Que esta ley se va a acoger a los principios, y los principios, para que la gente sepa, son los principios generales de transparencia, de participación, etcétera, a los principios de la ley, elaborando en cada uno de los casos una reglamentación que tendrá que ser aprobada bajo la Dirección General de Compra y Contrataciones mediante un reglamento. Por lo tanto, que lo que está haciendo la ley es recogiendo la naturaleza de uno de los artículos, me parece que el 12, de la ley 340, lo que hace es reivindicarlo. Pero bien, esa es la parte técnica. Vamos a la parte política. Se pidió que se quitara la parte que decía principios. Se eliminó ayer y se siguieron oponiendo. De hecho, a mí me sorprendió porque la noche del lunes, en Twitter yo veo una declaración del ex vocero de la Cámara de Diputados, el buen amigo Gustavo Sánchez, miembro del comité político, en el cual él se alegra y felicita porque se acogieron las recomendaciones que ellos hicieron. Y dice que van a votar a favor. Cuando usted ve, y eso está en internet, vuelvo y repito, lo pueden buscar, cuando usted ve el acta de la comisión especial que vio eso, ve la firma de Gustavo Sánchez. Al otro día se oponen. ¿Por qué? Porque vuelven y alegan que eso es para privatizar, que ahora es inconstitucional porque es una ley orgánica y no debería ser una ley ordinaria. Bueno, Yulisa, vuelvo y repito, es una justificación para oponerse sin legitimidad porque ellos hicieron exactamente lo mismo. Yo le justifico eso a un partido que nunca ha gobernado, que nunca lo hizo, que diga yo me opongo. Yo no creo en fideicomiso, perfecto. Pero no lo van a decir porque lo hicieron. Entonces, tú ves la incoherencia entre decir yo estoy de acuerdo con la ley de fideicomiso, pero se han buscado, se les mejoraron todo lo que ellos quisieron. Se puso la Cámara de Cuentas, como ellos quisieron. Se puso la Contraloría, como ellos quisieron. Se quitó y se puso a que eso dependiera de las 340, cuando ellos mismos, en el año 2015, aprobaron un fideicomiso público, el Fideicomiso Público de Ciudad Juan Bosch, que es un gran fideicomiso. Que al igual que el RD Vial, fueron grandes fideicomisos y grandes proyectos que yo lo apoyo incluso. El decreto del 2015, que tenía mucho menos seguridades desde el punto de vista de las regulaciones, como el fideicomiso de ahora de Pedernales, también lo apoyé. Pero ellos firmaron un fideicomiso público de Ciudad Juan Bosch sin 340. Decía así mismo claro. La de Ciudad Juan Bosch y la de RD Vial, ¿se rige por la ley 340? La de RD Vial sí, la de Ciudad Juan Bosch no. Ciudad Juan Bosch dice bien claro, lo puede buscar.
artículo 12.9. Me puedo equivocar, pero está ahí, eso está en internet. Dice bien claro, todo el proceso de compra se hará mediante a una reglamentación que hará el comité técnico de este fideicomiso, tanto compra de bienes como de servicios. Eso dice la de Ciudad Juan Bosch. Eso dice la Ciudad Juan Bosch. ¿Y los otros fideicomisos? Se están acogiendo en base a la 340. No, los anteriores. Los anteriores tampoco. No decían la 340, no hablan de la 340. El tema de las deudas. Sí. Uno de los argumentos de algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana fueron que se van a enajenar bienes y que las deudas van a ser del Estado, pero los bienes no. Y eso hizo que la gente entrara en pánico. Yo creo que eso fue una manipulación mediática. Y te explico por qué. Los bienes nunca dejan de ser o sea, los bienes lo que hacen es que se traspasan a una administración fiduciaria para que esa administración fiduciaria tenga la capacidad de administrarlo por mandato del fideicomitente. Me explico. Imaginémonos que Yulisa hereda una finca. Yulisa es periodista, tiene este programa, tiene su dinámica, pero heredó esa finca. Yulisa no sabe administrar finca, correcto. Y Yulisa lo que coge ese su bien y le dice a una fiduciaria, mira, fiduciaria, yo te voy a pagar este porcentaje para que tú busques una persona que lo administre, porque yo lo que soy es periodista. Y tú utilices ese bien para administrarlo, pero ese bien va a ser mío. Entonces, tú te conviertes en el fideicomitente, el que traspasa sus bienes a la fiduciaria. La fiduciaria tiene que rendirle cuentas al fideicomitente y darle los beneficios a lo que se llama el fideicomisario beneficiario final. Porque tú como Yulisa puedes decir, mira, yo lo que quiero es que eso me lo dejen a mis hijos, o me lo dejen a una tía, o puedo ser yo. Pero el dueño de ese fideicomiso siempre va a ser Yulisa. Entiendo. Por lo tanto, nunca lo que hacen es que tú pasas la administración delegada, pero siempre el dueño es el Estado. Siempre el dueño es el Estado. La deuda se coge en base al patrimonio fideicomitido. ¿Qué significa eso? Que esa deuda de esa finca, y te estoy hablando lo que dice la ley, ¿eh? Eso es fideicomiso 01. Esa finca que tiene Yulisa asume una deuda sobre la base de lo que da, de lo que produce la de ley. lo que produce la ley. Entonces, ¿qué hace la fiduciaria? Dice, yo voy al banco, voy al mercado de valores y consigo $1 millón de pesos prestado. Pero Yulisa no está, ese $1 millón de pesos prestado no está en base a los ingresos que tiene Yulisa como periodista. A lo que produce el mismo bien. A lo que produce el mismo bien. Por eso la deuda es del bien que la del bien. produce. No de Yulisa tiene que sacar de sus ingresos mensuales para pagar eso. Sin duda que este es un programa al que va a haber que hacerle una segunda parte porque son muchas informaciones en favor, en contra, muchas con un matiz político, con una carga mediática importante y la gente que opina, que quiere mantener y que tiene miedo además de que le enajenen bienes del Estado está en el medio. Sí, yo creo que al y es legítimo, ¿eh? al gobierno le ha faltado en buena lid una campaña informativa para decirle a la gente qué es lo que está haciendo. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que un poco de esa buena fe es como que nadie se pensó que cogiendo y reivindicando un instrumento que había tomado los mismos que están hoy, se iba a salir de esa manera. No se esperaba. Entonces, vuelvo y con esto cierro, para la gente que no se sienta mal. El fideicomiso de Red Vial tiene una gran deuda que las pagan los peajes, no la paga el gobierno. Pero esos bienes siguen siendo del Estado. Nadie del sector privado se ha metido en Red Vial. Y eso mismo es lo que hace el fideicomiso. Gracias, Andrés. Gracias a ti. Necesito una segunda parte contigo, yo y la gente, o la gente y yo, para Cuando que quiera. ampliemos un poco más el tema de los fideicomisos. Yo creo que ha faltado información para que la gente no se deje manipular o no se haya permitido entender solamente una campana. Y venir a hablar también de Pedernales, que yo creo y estoy seguro que independientemente de ser un fideicomiso, será la obra más trascendental que va a tener este gobierno. Entonces, la semana próxima hablaremos solo del fideicomiso Pedernales. Muy bien. ¿Te parece? Sí, claro. Gracias, Andrés Gracias. Van der Horst, gerente general de la fiduciaria Reservas.